Ahí está. Gracias. Hay un trabajo muy lindo escrito por Alicia, ya el trabajo está escrito hace unos cuantos años, pero que recopila la historia del fuego en nuestra región. Y la historia del fuego en nuestra región se remonta a finales de 1800. Ya ahí habían algunos datos de incendios muy esporádicamente, pero ya habían registros de incendios. Y después, en ese trabajo, ella eh, arma todo una hipótesis a partir de la mayor periodicidad de eventos naturales como el fuego, con la aparición o desaparición, por ejemplo, del ovino en la Patagonia o en nuestra región. Se los voy a conseguir, es muy lindo trabajo, la verdad que está muy bueno. Pero en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, la herramienta del fuego empezó a ser una herramienta valiosa para, por ejemplo, para el control, no erradicación, para el control del avance de la parte arbustiva del monte. Es decir, tratar de bajar un poco los arbustos, la cobertura de arbustos, para favorecer la colonización de la parte herbácea y el acceso de los animales a esa parte. Bueno, esto era lo que hablábamos un poquito. Antes se conocía poco sobre el uso del fuego y más bien se lo asociaba como un evento natural poco amigable, y en los últimos años hubieron muchos antecedentes de quemas controladas. También el concepto sobre plantas invasoras o invasión de especies no palatables también ha evolucionado a lo largo de los últimos 80, 100 años. Antes se consideraba que la invasión de especies no palatables, es decir, aquellas que no tienen un valor forrajero y que no son consumidas por los animales, era la causa del deterioro de los pastizales naturales. Y hoy se conoce que el mal manejo del recurso determina la invasión de esas especies y como consecuencia se determina el deterioro del pastizal. ¿Se entiende la diferencia? Antes directamente se asociaba a la aparición de especies con el deterioro del pastizal. Hoy la ciencia avanzó en el estudio de los pastizales naturales y hoy claramente el avance de especies no palatables tiene que ver con el manejo de ese recurso y como consecuencia el resultado es el deterioro de ese pastizal natural o de ese ambiente. Antes se recomendaba manejar el pastizal natural considerando las especies con mayor calidad, es decir, con mayor contenido de nutrientes. Y hoy se recomienda más manejar el pastizal natural a partir o teniendo en cuenta las especies que mayor aportan nutrientes y materia seca, es decir, kilos de materia seca, producción y calidad. Esto es simplemente un dato. Esto es, nuestro país tiene alrededor de 3,7 millones de kilómetros cuadrados. Si ustedes quieren sacarlo en hectáreas, multiplíquenlo por 100. 3,7 millones, multiplíquenlo por 100 y sacarán las hectáreas. El 20%, alrededor del 20-22%, esto está medio desactualizado, pero hoy alrededor del 20-22% está cubierto por cultivos agrícolas y por pasturas cultivadas, y el 77-78% está cubierto por pastizales naturales, bosques, superficie no utilizada,
caminos, parques, viviendas, ¿sí? Hay un gran porcentaje, el 65% de nuestro territorio está cubierto por pastizales naturales, estepas, praderas. Y bueno, esto también es importante porque el manejo del pastizal natural se basa en principios ecológicos, dentro de los cuales se destacan la competencia y la sucesión. Empiecen a asociar estos conceptos de competencia y sucesión que vamos a ver en la clase siguiente. Mediante el manejo se debe promover las especies más valiosas, es decir, las más palatables, y que permitan competir en forma exitosa por nutrientes, por luz, por agua. Así que cuando se habla de controlar leñosas, cuando uno emplea una herramienta para controlar el avance de especies leñosas, se debe entender como una forma de reducir la competencia de estas especies leñosas con el estrato herbáceo. Es decir, el fuego, el cadeñado, es una manera de controlar especies arbustivas que avanzan digamos, y disminuyen superficie de pastoreo en desmedro del estrato herbáceo, que son lo que aprovechan los animales. Se debe entender el pastizal natural como un ecosistema que incluye vegetales y animales, en conjunto con factores abióticos, ¿sí? Como por ejemplo las condiciones de suelo, condiciones climáticas, a través de la cual fluyen o hay flujos de energía, ¿sí? Y a todo este ecosistema se le agrega el factor antrópico, es decir, el manejo del hombre, es decir, cómo el hombre maneja los diferentes ecosistemas o pastizales naturales. Utilizar el pastizal natural y a la vez mejorarlo en los casos de degradación. Es decir, en muchos casos nos podemos encontrar con pastizales naturales muy degradados, entonces el objetivo es emplear aquellas herramientas de manejo que primero paren la degradación y en segundo término mejorarlos. Utilizar y mantener el pastizal natural en los callos que exista una producción máxima. Estos son algunos de los objetivos del manejo de los pastizales naturales. Y ese grado de mejoramiento de los pastizales naturales cuando ya son degradados depende del ecosistema, depende del grado de degradación que existe, es decir, cuán afectado está, de las condiciones climáticas y de la variabilidad climática de esa región, del plan de mejoramiento elegido y de la eficiencia del manejo posterior. Es decir, todos estos factores son factores a tener en cuenta cuando nos encontramos con un pastizal natural degradado y utilizamos alguna herramienta para poder mitigar esa degradación y mejorar su condición. Entonces, por todo ello, para el manejo de los pastizales naturales es necesario la integración de conocimientos de diferentes disciplinas que integran la ecología, la climatología, la hidrología, la producción animal, el manejo de la fauna silvestre, la silvicultura, la economía, la botánica, la fisiología vegetal. Es decir, necesitamos conocer e integrar conceptos de toda esta disciplina para generar un conocimiento integral y así generar herramientas de manejo de los pastizales naturales. Es decir, no miremos al pastizal natural solamente como un lugar donde hay plantas y animales que comen, sino miremoslo también desde el punto de vista ecológico, el rol de la fauna silvestre,
cómo aporta ese ambiente o ese ecosistema al clima de la región, cómo aporta a las diferentes producciones animales que hay, cómo aporta a la economía. Eso es un poco la idea o el enfoque del manejo de los pastizales naturales. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque los pastizales naturales de nuestra región son ambientes muy vulnerables. No es lo mismo manejar un lote de alfalfa, donde manejo el agua y manejo los fertilizantes y hay un montón de cosas que yo puedo manejar, a un ambiente de pastizal natural donde climatológicamente muchas veces hay condiciones desfavorables. Entonces son ambientes muy vulnerables que tardan muchos años en modificarse. Entonces, por lo tanto, este es un poco el enfoque que por lo menos que yo les quiero dejar, digamos. No mirar al pastizal como un lugar donde solamente comen animales. Pastizales naturales en la Argentina. Si uno mira este mapa lo que te muestra son las diferentes isoyetas de precipitación a lo largo y ancho de nuestro país. Si nosotros miramos nuestra región, estamos en la isoyeta de los 400 milímetros, alrededor de los 400 milímetros. Si nos vamos más al centro de la provincia, inclusive tenemos valores de 200, 250 milímetros. Y es por eso que cuando uno mira este mapa de acá, básicamente estamos en esta diagonal árida, que es todo esto amarillo. Esta es la famosa diagonal árida de nuestro país. Es decir, el 70% de nuestro país es una zona donde las precipitaciones son menores a 500 milímetros. Es por eso que se conoce como una región árida o semiárida. Luego tenemos una región subhúmeda, que es esta, y una región mucho más húmeda. Este es un mapa que engloba vientos, temperaturas y corrientes oceánicas que terminan influyendo sobre diferentes climas en nuestro país. Este es un mapa de diferentes tipos de suelos que hay en nuestro país. Si ustedes miran todo esto rosado acá, son suelos aridisoles, ¿sí? Toda esta parte de acá, centro-este de nuestro país, son suelos entisoles, ¿sí? Y si uno mira toda esta zona de acá, que era la región de la diagonal árida, digamos, un 60-70% del territorio argentino son suelos entisoles o aridisoles, ¿sí? Este tipo de condición edáfica también determinan los diferentes pastizales naturales que hay en nuestro país. Este es el mismo mapa, pero ya con una imagen más detallada. Todo esto es aridisoles y estos son entisoles. Esto es un mapa de topografía. Obviamente, estas son las sierras de Córdoba. Esta es la zona de precordillera y cordillera, las zonas más altas del país, que también en función de esa altitud y de esa precipitación y temperatura tienen un efecto sobre los pastizales naturales que crecen en esa región. En función de todas estas características climáticas, tenemos los diferentes climas de nuestro país. Toda esta zona es el árido patagónico, un clima semiárido, un clima templado de transición, que es donde estaríamos nosotros. Miren esta panza de acá de la zona de Tres Arroyos, Dorrego, Mar del Plata. Es un clima templado oceánico, tiene mucha influencia marítima. Y toda esta zona central que es el templado pampeano. Estos son los diferentes climas de nuestro país.
Estas son las diferentes ecorregiones que ustedes tuvieron serios problemas para el otro día para responder. Algunos me dijeron NEA, NOA, Pampeano, Cuyo y Patagonia. Esas son las regiones productivas. Estas son las ecorregiones de nuestro país. Por eso yo les pedí el otro día el concepto de ecorregión y en función de ese concepto de ecorregión poder nombrar algunas ecorregiones. ¿Sí? Nosotros estábamos en la zona de la ecorregión del Espinal, casi lindando con esta zona de acá, que es el monte de llanuras y mesetas. Somos transición porque estamos en el monte de llanuras y mesetas, entre medio de eso y la ecorregión de La Pampa, la región pampeana. Por eso es que somos la región del Espinal o de transición. Obviamente todo esto es la estepa magallánica, la estepa patagónica. Bueno, este es un mapa de bosques y montes de nuestro país, ¿sí? Y que tiene que ver con la densidad y con el tamaño de bosques que hay en diferentes lugares de nuestro país. Este es un mapa que les muestra los diferentes niveles de erosión eólica en diferentes lugares del país. Miren esta parte de acá. ¿Qué hay en esta parte de acá, este verde intenso? Patagones siguiente. ¿Patagones? No. ¿No es el secano de Patagones? No. Ah, Esta partecita de acá no. Es parte de... tenés razón. Esta partecita de acá, esta partecita de la panza, es la zona de Es Bahía Creek. ¿Vieron la zona de Bahía Creek? Que atrás de Bahía Creek hay todos unos médanos arenosos. Es esa parte. Después, acá, cuando uno mira adentro de la provincia de Río Negro y ve algunos verdes oscuros, bueno, esos son algunos nichos o ambientes donde la degradación del ambiente seguramente es alta y ha habido erosión eólica, voladuras. Este mapa es bastante viejito, pero si lo actualizáramos, toda esta parte de acá de Patagonia debiera estar en un color bastante verde intenso. Si ustedes miran acá, esta zona de Patagonia figura como que no hay. Por eso es un mapa ya de unos cuantos años. Este es un mapa de desertificación que te muestra los niveles de desertificación que hay en los diferentes lugares del país. Miren esta zona de acá, la zona del Cuy. Severo. Bien. Esto era para empezar con pastizales naturales. Sería el 17. Viernes, sí, 17. No, 17. Bueno, voy a seguir con Bien. sociología, entonces. Hoy vamos a ver algunos conceptos importantes que tienen que ver con los pastizales naturales y lo vamos a empezar a ver desde un punto de vista de ecosistemas y cómo se dividen en sus diferentes estratos de seres vivos o de comunidades. ¿Sí? Este es un esquema muy general, de un pastizal como ecosistema, donde tenemos la energía lumínica que llega a la parte verde, digamos, a la canopia, a la parte vegetal, que es la gran productora de energía lumínica en energía química, en biomasa. Tenemos los consumidores, estos pueden ser herbívoros y carnívoros,
Y por otro lado tenemos el otro estrato que componen el ecosistema de un pastizal, que tienen que ver con los descomponedores, digamos, los seres vivos descomponedores, tanto de vegetales como de animales menores. Esto es un esquema muy general de un ecosistema o de un pastizal como ecosistema. Si lo graficamos un poquito más con algunos nombres de especies, este esquema es igual al anterior, nada más que con los dibujitos de los animales. Tenemos la energía solar que llega a la parte vegetal, ¿sí? Y que produce energía lumínica en la energía química, es decir, este es el estrato o el grupo de productores. Luego tenemos los consumidores, que se dividen en 3 estratos: herbívoros, carnívoros de primer orden y carnívoros de segundo orden. Los consumidores herbívoros son todos aquellos animales que se alimentan, digamos, de la biomasa que se produce a partir de la energía solar. Los carnívoros de primer orden son todos aquellos animales que se alimentan de este estrato de herbívoros, y a su vez tenemos en la pirámide, digamos, en la punta de la pirámide, los carnívoros de segundo grado, como lo tenemos en nuestra región al puma. Arriba del puma, digamos, no tenemos, digamos, cadena trófica, excepto el hombre. Es decir, uno podría poner acá arriba al hombre como, digamos, un depredador artificial del puma, ¿sí? Esto es una representación esquemática de un pastizal como ecosistema y sus diferentes cadenas alimentarias. Esto es lo mismo, pero cómo fluye la energía en un ecosistema. Imagínense a esto como un ecosistema donde tenemos las comunidades, las poblaciones, los organismos. Los organismos pueden ser las plantas, los órganos pueden ser las partes morfológicas de las plantas, la parte celular de un organismo, y la parte genética. La energía fluye desde la genética hacia la parte del estrato de comunidades, ¿sí? Cuando hablamos de comunidades, hablamos de ecosistemas, ¿sí? Ecosistema es, como una definición de ecosistema, es aquel lugar físico donde viven y se relacionan entre sí diferentes comunidades, ¿sí? O seres vivos, ¿sí? El nivel de poblaciones es, digamos, diferentes especies que viven en una comunidad. Ejemplo de ello, el pastizal, la parte arbustiva, la parte herbácea. Los organismos es cuando miramos lo que yo les decía, ya la parte más de la planta, más individual de la planta. Y en este ecosistema, los cambios en el equilibrio del ecosistema pueden ser naturales o antrópicos. Cuando hablo de antrópicos, producidos por el hombre. Y estos cambios en ese equilibrio del ecosistema se llevan adelante mediante o se denominan sucesión vegetal, ¿sí? Estos cambios en el equilibrio de un ecosistema se dan mediante la sucesión vegetal. ¿Y qué es ustedes se preguntan, ¿qué es la sucesión vegetal? Bueno, la sucesión vegetal se divide en tres tipos de sucesiones. La sucesión vegetal original es el proceso de cambios de manera ordenada que se dan en una comunidad donde una especie reemplaza a otra,
¿sí? La sucesión vegetal es el proceso de cambios en la comunidad donde una especie reemplaza a otra. Luego está la sucesión primaria, que es la que se realiza sobre un área desnuda donde anteriormente existía una vegetación. Esta vegetación es la que quizás reemplazó a la original en la sucesión vegetal anterior. Y luego viene una sucesión secundaria, que se inicia cuando la sucesión primaria es interrumpida por un factor extraño a la sucesión normal. Vamos a intentar ejemplificar, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Una sucesión vegetal puede ser partido de Patagones. El partido de Patagones, gran parte del área del partido de Patagones, que tiene, o que originalmente tenía monte arbustivo, de chañar, de arbustos grandes, ha sido desmontado para que el uso de esas tierras sea para la agricultura. Entonces, ese tipo de sucesión podríamos denominarla sucesión vegetal. ¿Sí? Luego ocurrió una sucesión primaria, es decir, se realiza en un área desnuda donde anteriormente existía una vegetación. Es decir, esa agricultura que se hizo durante varios años es una sucesión primaria que se realiza porque, digamos, es una agricultura muy vulnerable por las condiciones ambientales y ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, entre el 2008, 2009, 2010, donde una sequía extrema de varios años produjo áreas desnudas o descubiertas de vegetación con erosión eólica sobre el suelo. Ahí, por ejemplo, se produjo una sucesión primaria. Y luego viene una sucesión secundaria, que se inició, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, cuando la sucesión primaria fue interrumpida por un factor extraño a la sucesión normal. Ese factor extraño puede ser, por ejemplo, que en ese suelo desnudo, donde se produjo la sucesión primaria, yo introduzca, por ejemplo, una implantación de agropiro, de una especie perenne. Eso es una sucesión secundaria, por ejemplo. ¿Está claro este concepto? Más o menos. Sí. Sí, Juan. Bien, entonces, si yo le pregunto qué es la sucesión vegetal, y bueno, son cambios que se producen en el equilibrio de un ecosistema. Estos cambios son naturales o antrópicos. Por eso yo les di un ejemplo. ¿Sí? Esta primera sucesión es antrópica, es decir, yo desmonté para hacer agricultura. Esta sucesión primaria es natural, se dio a raíz de una serie ordenada de eventos climáticos que te llevaron a que el suelo permanezca desnudo, sin cobertura vegetal, erosión eólica, etcétera, etcétera. A partir de ahí, yo, digamos, abrí la cabeza, digo, no puedo seguir así con este tipo de agricultura muy vulnerable ante cambios climáticos, entonces voy a implantar un agropiro que es una especie perenne para estabilizar el sistema. Ahí ocurre la sucesión secundaria. Es decir, la primaria se encuentra interrumpida por un factor extraño a la sucesión normal, ¿sí? Que lo introduje yo, ¿sí? Esto es muy importante entender estos tres conceptos porque te dan la posibilidad de entender qué ocurre con el manejo de los pastizales naturales cuando no se manejan adecuadamente
o cuando hay alguna cuestión de manejo inadecuado y factor climático, una interacción entre esas dos cosas. Bueno, entender cómo ocurre en la sucesión es entender un poquito la dinámica de hacia dónde va la degradación de un pastizal. Y a partir de ahí, del concepto de sucesión, también aparece el concepto de comunidad clímax. ¿Y qué es la comunidad clímax? La comunidad clímax o vegetación potencial es aquella comunidad que puede desarrollarse estable y sostenible en el tiempo bajo condiciones edafoclimáticas que prevalecen en un estado avanzado de sucesión ecológica. Ese es el estado clímax. Es como el estado pristino de una comunidad. ¿Sí? Una comunidad está compuesta por un conjunto muy grande de especies, animales y vegetales. Eso es una comunidad. ¿Sí? Bueno, la comunidad clímax o vegetación clímax es la potencial que esa comunidad puede desarrollar de manera estable en el tiempo bajo condiciones edáficas y climáticas que prevalecen en un estado avanzado de sucesión ecológica. ¿Sí? Este es un esquema que muestra los cambios en la vegetación y los cambios de uso de suelo, ¿sí? En referencia a la situación clímax o a la comunidad clímax. Esto es una sucesión primaria en condiciones de comunidad clímax. Lo primero que se originó fue, digamos, el crecimiento de líquenes crustáceos, luego líquenes foliáceos, estado de musgos, especies anuales, naturales, anuales, especies perennes de corta vida y especies perennes, digamos, de alta perennidad, de alta longevidad. Así es como se dieron los cambios en la vegetación a partir de una sucesión primaria hasta llegar a la situación clímax. ¿Sí? Y si uno mira los cambios de uso del suelo en ese mismo sentido, a partir de la roca madre, digamos, de la roca desnuda, se inició la conformación del suelo, formación de suelo adicional, digamos, formación digamos, del suelo, de la capa arable, podríamos llamarlo así, de la parte más rica en nutrientes, el desarrollo de los diferentes horizontes del perfil del suelo, ¿sí? Hasta un suelo bien desarrollado, digamos, o en su máximo potencial de desarrollo. ¿Qué haces, Figón? Y acá vamos a ver algunas definiciones importantes que recién veíamos: individuo, comunidad, ecosistema, población. Individuo es toda unidad capaz de realizar funciones vitales para respirar, alimentarse y reproducirse. Una planta de estipa, un arbusto de piquillín, eso es un individuo. ¿Sí? Una especie animal, un animal de una determinada especie. Eso es un individuo. Una especie es el conjunto de individuos de una misma especie que se representan con similares características físicas y que pueden reproducirse entre sí. Por ejemplo, no sé, a ver qué podemos citar. Las diferentes estipas, los diferentes coirones. Hay diferentes estipas que ya vamos a ver más adelante en la clase del jueves. Tenemos estipa claraci, estipa tenuis. Bueno, esos son diferentes especies que funcionan dentro de un pastizal. Después tenemos en orden de jerarquía la población, es decir, diferentes tipos de especies
que conviven dentro de un ecosistema. Y ahí podríamos decir que los arbustos, la estepa graminosa, son diferentes especies que están dentro de una misma población y diferentes tipos de crecimiento. En otro orden de jerarquía tenemos la comunidad, que son aquellos seres vivos que habitan en un área determinada y que tienen una relación recíproca y que son independientes entre los diferentes grupos. Luego encontramos el hábitat, que es el ambiente físico donde vive esta comunidad. ¿Sí? La comunidad, dentro de la comunidad podemos digamos, citar la parte arbustiva, la parte graminosa, los musgos, los líquenes, la diferente flora y fauna que existen en un pastizal. Todo eso conforman una comunidad. Y el hábitat es el lugar físico donde ocurre esa comunidad. ¿Sí? Luego tenemos el nicho ecológico, que es el conjunto de factores que una especie requiere del ambiente, más todas las interrelaciones que establece con el ecosistema. ¿Sí? Y esas interrelaciones pueden ser de parasitismo, mutualismo, depredación, comensalismo, antibiosis o amensalismo. Estas son todos los tipos de relaciones que ocurren dentro de un hábitat y dentro de una comunidad. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos citar como un tipo de interrelación entre dos especies? Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les contaba? Que la festuca tenía un hongo que producía festucosis, que se manifestaba con insolación y con lastimaduras en la pezuña. Bueno, ese hongo en la festuca es una relación que se llama parasitismo. Por ejemplo, si yo tengo una gramínea y que está consociada con una leguminosa, que esa leguminosa fija nitrógeno atmosférico a partir de la simbiosis con los microorganismos, y ese nitrógeno está disponible para las gramíneas. Bueno, ahí estamos hablando, por ejemplo, de mutualismo. Mutualismo porque los dos se ven beneficiados, digamos, a partir de esa acción. Esos son los tipos de interrelaciones que se producen en un hábitat y en una comunidad. Esto es una característica muy, muy general, lo quiero pasar rápido, pero son algunas características de un pastizal natural versus una pastura cultivada. Un pastizal natural, mayor estabilidad de producción en cuanto a, digamos que no necesita, digamos, del factor antrópico para poder crecer y desarrollarse. Siempre es utilizable, menor producción, es decir, la producción de un pastizal natural es mucho menor que la producción de una pastura cultivada. En términos generales, también la calidad es menor. Tiene algunas cuestiones como mayor sanidad animal, es decir, los pastizales naturales tienen menos incidencia de producir disturbios metabólicos en los animales en relación con las pasturas cultivadas, como por ejemplo la alfalfa, la festuca, el sorgo, ¿sí? Con todos los problemas
de salud que ocasionan estas especies. Es un cultivo desde el punto de vista económico mucho más barato, porque no requiere costo para poder producirlo, y su duración es ilimitada, digamos. Su perennidad, la perennidad del pastizal natural es de décadas. No hablamos de años, sino de décadas, siempre y cuando el manejo sea adecuado. Y estas son algunas de las características de una pastura cultivada, simplemente como para diferenciar un recurso natural de otro, ¿sí? ¿Qué es el deterioro cómo se produce el deterioro de un pastizal? El deterioro de un pastizal como ecosistema se produce porque hay un disturbio. Hay un disturbio. El equilibrio de una comunidad puede ser roto por un disturbio, que puede ser natural o antrópico, ¿sí? Cuando ocurre este disturbio, se produce el deterioro del pastizal, ¿sí? Y digamos, la consecuencia de ese disturbio puede ser que ocurra una sucesión vegetal. Y esa sucesión vegetal puede ser regresiva o de regresión, que es cuando el proceso de desarrollo de la vegetación en el cual llega a ser sucesivamente ocupada por diferentes comunidades de plantas de orden ecológico más bajo. Es decir, ese disturbio genera una sucesión vegetal y esa sucesión vegetal puede ser negativa, regresiva. ¿Por qué? Porque las especies vegetales que habían en ese nicho, en ese hábitat, en esa comunidad, son reemplazadas por especies de orden ecológico más bajo. Y ese orden ecológico puede ser en cuanto a la palatabilidad de la especie, a la producción de forraje, digamos, a la calidad y el gusto de los animales para elegirla como especie preferente o no, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que prevalezca una paja bicachera, un pajonal, que una estepa de Poa ligularis, por ejemplo. La diferencia entre una sucesión progresiva y una regresiva es que en la primera se produce el reemplazo de una comunidad por otra de orden ecológico más alto. Y en la segunda es al revés, es lo que yo les decía. Si yo tengo un pastizal natural conformado por Poa ligularis, que es una especie clave, considerada clave, y el mal manejo me lleva a que dentro de 2 años las Poa ligularis han desaparecido y hay un pajonal de paja vizcachera, seguramente ese disturbio, que puede haber sido el sobrepastoreo, que puede haber sido un montón de factores más, llevaron a una sucesión vegetal regresiva. Es decir, lo que reemplazó la POA es de menor jerarquía que lo que estaba. Y progresiva es cuando se da al revés. Espere que me estoy cebando un mate mientras. Esta regresión, esta sucesión regresiva, no se da de un día para otro, obviamente. Todos los cambios en un ecosistema de pastizal natural son bastante graduales, no se dan de un día para otro, de una semana para otro. Y esta sucesión regresiva en la vegetación tiene algunas etapas. La primera etapa es la pérdida de vigor de las especies preferidas, ¿sí? Ya sea por estrés del sobrepastoreo o porque se van perdiendo por algún otro factor que puede ser factor antrópico con interacción del factor climático. Luego viene un cambio de la vegetación, es decir, disminuyen las especies preferidas y aumentan
la densidad de las especies menos preferidas. Es decir, decrecientes, crecientes. ¿Cuáles serían las decrecientes acá? Decrecientes. La más ¿Me palatable. escuchan? Sí, profe, Sí, pero Juan. acá en la zona sería, ¿Cómo? acá en la zona sería, no entendí bien la pregunta. Claro, imagínate Oh, bajale. Imagínate que haya un disturbio. Ocurre por ejemplo. una sucesión vegetal Sí, regresiva. ok. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, un Acor- ejemplo podría ser, por Entonces, ejemplo, lo que yo te digo es que disminuyen las especies preferidas, como es regresiva, disminuyen las preferidas y aumentan las no preferidas. Eso se conoce como especies crecientes y decrecientes. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las especies decrecientes? ¿Las preferidas o las no preferidas? Las preferidas. La más Las palatable. preferidas. Las preferidas, exactamente. Porque las preferidas empiezan a decrecer en cuanto a cobertura, a número de individuos, y empiezan a crecer las especies menos preferidas. ¿Se entiende el concepto? Sí. Sí. sí, La otra etapa, yo tengo, hay alguien que tiene abierto el micrófono, me escucho, hablo y me escucho atrás. Ahí está. La otra etapa que sigue, después del cambio de crecientes y decrecientes, es la pérdida de vigor de las crecientes y reducción de las decrecientes y aumento de las especies no preferidas o especies invasoras. Entonces ahora agregamos un componente más a esta sucesión. Teníamos las especies preferidas o decrecientes, teníamos las especies menos preferidas o crecientes, y si esa regresión sigue intensificándose, esas crecientes o menos preferidas también empiezan a disminuir y empiezan a aparecer las especies invasoras o no preferidas. ¿Se entiende? Por ejemplo, la paja vizcachera. El pajonal de paja vizcachera es una especie no preferida. Más allá de que ustedes seguramente quizás en algún momento del año pueden ver que quizás el vacuno ramonea o come la parte más tierna, pero la paja vizcachera, el pajonal, es una especie invasora. ¿Sí? Y después hay otra etapa más, que es el cambio de la vegetación, el reemplazo de invasoras por otras invasoras totalmente impalatables. Es decir, si el nivel de sucesión regresiva es tan intenso que no lo podemos controlar, luego de las invasoras pueden llegar a venir otras especies invasoras mucho peor que las que ingresaron en un principio. Inclusive puede llegar a ocurrir el reemplazo por invasoras exóticas, es decir, que no son propias de la región. Estas etapas de la sucesión regresiva ocurre de manera paralela con pérdida de la materia orgánica del suelo y deterioro de la estructura, es decir, esto va de la mano. Si perdemos especies vegetales importantes, tenemos suelos desnudos, podemos tener pérdida de materia orgánica y de manera paralela se va perdiendo la estructura de ese suelo, que esa estructura se la da la materia orgánica. Podemos tener compactación y deterioro de la estructura. Podemos tener erosión hasta la situación original. Cuando digo acá situación original es roca madre. Es decir, podemos llegar a tener un tipo de erosión tan grosera y tan grave que podemos llegar a dejar el suelo expuesto con la roca madre.
Esta erosión puede ser hídrica o eólica. Profe, ¿Sí? hay un compañero que está queriendo ingresar. Bien. A ver. Francisco García. Siempre tarde, Francisco. Una cosa que no, la siesta se le hace interminable, Francisco. ¿Está claro hasta ahora este tema de sucesión vegetal y qué ocurre cuando hay un disturbio y cuando esa sucesión es progresiva o regresiva? Sí. No, ni uno. Si uno, lo estamos pensando, no te contestamos, lo estamos analizando recién. bien, si uno, todo esto que yo les mostré recién en las 2 o 3 diapos anterior, se los puedo mostrar gráficamente, Ah, bien ahí. con este gráfico. Gráfico. Este gráfico lo que te muestra es un porcentaje de condición clímax, es decir, condición clímax en un 90-100% como condición ideal. ¿Sí? Donde, esperen que voy a poner puntero láser, donde en ese estado de condición clímax tenemos, tenemos una comunidad de especies altamente deseables, que luego se van a convertir en decrecientes cuando empieza a haber ese disturbio. La línea azul son esas especies decrecientes, ¿sí? O deseables. La línea roja son las especies crecientes o menos deseables. Cuando digo menos deseables no quiero decir que el animal no las consume. Sí, las consume, pero el animal entre esta planta, entre esta Poa ligularis y esta Stipa tenuis, seguramente te va a consumir la Poa ligularis. En ese sentido es que digo especies deseables y menos deseables. Cuando ocurre un disturbio en un ecosistema, cuando ese disturbio ocasiona una sucesión regresiva, es que se empieza a producir esta dinámica de disminución de especies deseables, aumento de las crecientes o menos deseables, ya el porcentaje de condición clímax empieza a disminuir, y llega un punto en que el aumento de las menos deseables también empieza a disminuir, es decir, el deterioro es tan grande que también empieza a disminuir estas especies, empiezan a desaparecer estas especies menos deseables y empiezan a aumentar las especies altamente invasoras que no son palatables o no son deseables por los animales. ¿Se entiende ahora gráficamente cómo es la dinámica de esto? Nancy, Karina. Sí, se ve más Sí. lindo. Sí. Esta es la dinámica que ocurre en un pastizal donde hubo un disturbio y que encima ese disturbio no fue positivo, no fue progresivo, fue regresivo. Esa sucesión vegetal fue regresiva. Y fue regresiva porque especies de un orden jerárquico importante empiezan a ser reemplazadas por un orden de especies de menor jerarquía, y esa menor jerarquía se la dan algunas características, como palatabilidad, producción de forraje, calidad, etc. ¿Sí? Ustedes fíjense en que en esta situación pasamos de una condición clima de 40%. ¿Sí? Ahora sí. Miren ahora lo que le agregué a este cuadrito, miren lo que le agregué. Le agregué este concepto que habla de condición, Condición. que te divide a la condición, a esa condición, a esa dinámica de especies crecientes, decreciente e invasora, te la divide en 4 estratos. La condición del pastizal hablo, ¿eh? Una condición excelente, buena, regular y pobre.
la condición excelente, obviamente, es cuando estamos cercanos a una condición clímax, es decir, presencia de especies altamente palatables. Cuando se generó el disturbio y ese disturbio generó una sucesión regresiva y estas especies empiezan a disminuir y empiezan a crecer las crecientes, ya pasamos a una etapa de condición buena, condición del pastizal buena. Es decir, ya vamos empeorando. Si eso sigue empeorando, pasamos a una etapa de condición regular. Y la peor condición es la de la condición pobre, es decir, cuando tenemos menos del 25% de condición clímax. ¿Sí? Año de pastoreo. Yo acá le puse sobrepastoreo, es decir, evidentemente puede ser que el sobrepastoreo sea el agente causal de ese disturbio negativo. ¿Se entiende? Entonces, la sucesión regresiva se mide o uno la puede establecer a partir de la dinámica de especies crecientes, decrecientes e invasoras. Y a su vez generan, la dinámica de esas especies generan diferentes tipos de condiciones del pastizal. Excelente, buena, regular y pobre. Esto es lo mismo, pero de manera gráfica. ¿Sí? Miren este esquemita. 4 animales con una buena cobertura de especies vegetales pastoreando. Este número de animales, que es muy alto, una carga animal muy alta, ya empiezo a perder plantas forrajeras. Vieron que acá ya esta empezó a desaparecer, esta también. El vigor de esas especies ya no es el mismo. Y empiezan a crecer las especies menos deseables. Ya estamos en una condición buena. Si el sobrepastoreo, la carga animal sigue siendo excedida, se empiezan a intensificar estos cambios negativos, esta sucesión regresiva, y ya pasamos a una etapa regular, donde ya las especies menos deseables empiezan a decaer y empiezan a aparecer las invasoras. Y ya pasamos, si esto se intensifica, pasamos a una etapa donde las invasoras prevalecen. ¿Sí? Son diferentes esquemas o gráficos que les estoy mostrando de lo mismo. ¿Sí? Esto es esquemáticamente qué ocurre con la dinámica de desarrollo de raíz y de la planta y de la parte aérea de una especie decreciente, es decir, altamente palatable o preferida. Cuando la sucesión regresiva va ocurriendo hacia la derecha, así es la dinámica que ocurre con estas plantas. Estas plantas altamente preferidas empiezan a perder vigor. Y ese vigor lo empiezan a perder porque son sobrepastoreadas, por ejemplo. Entonces las reservas de la raíz no alcanzan a generar un equilibrio interno de la planta, empieza a perder masa radical. Esa masa radical se transforma en una masa vegetal aérea mucho más pequeña. El rebrote empieza a ser mucho más lerdo y así ocurre, digamos, el deterioro de las especies crecientes. ¿Hasta ahí estamos? ¿Está claro este punto? Sí. Sí. Qué poco seguro lo veo. Eso que ocurría a nivel de sucesión regresiva era la sucesión primaria, ¿sí? Donde un factor natural o antrópico, o una combinación de los dos, generaba esa sucesión primaria, ¿sí? Y una condición buena, regular, excelente o pobre. Luego puede venir la sucesión secundaria, que recuerden, vamos a recordar para atrás, paso para atrás rápido.
La sucesión secundaria se inicia cuando la sucesión primaria es interrumpida por un factor extraño a la sucesión normal. Volví para atrás para recordarles cuál era el concepto de sucesión secundaria. ¿Cuáles son las etapas de una sucesión secundaria? Yo les di un ejemplo hoy. Yo les di un ejemplo de, por ejemplo, cuando el partido Patagones, gran parte del partido Patagones acá, se voló durante varios años, se voló erosión hídrica, erosión eólica, por falta de cobertura, condiciones climáticas adversas, factor antrópico en cuanto a las labranzas, y en algunos casos, no en todos, en algunos casos, en algunos casos se reemplazaron esas áreas por pasturas perennes, por ejemplo, de Agropiro más bici. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ese es un ejemplo de sucesión secundaria. Y eso se empieza a dar en etapas. Por ejemplo, aumento del vigor de especies decrecientes y crecientes y aumento de densidad de especies invasoras. Cambio en la composición de vegetación, aumento de decreciente, es decir, empezamos nuevamente a tener especies más deseables o decrecientes y crecientes, como ustedes lo quieran llamar. Cambio en la composición de la vegetación, aumento de decrecientes, aumento mayor de crecientes y disminución de las invasoras. Es decir, vamos mejorando la condición de ese nicho, de ese hábitat, y siguen aumentando las decrecientes y crecientes, y ya empiezan a disminuir las especies invasoras. Si esas etapas continúan, digamos, si esa sucesión regresiva secundaria, progresiva secundaria sigue evolucionando, el aumento de crecientes, disminución de las crecientes y mayor disminución de las invasoras. Hasta ahí se da. Y esto es lo que ocurre. Recuerden el anterior gráfico. Sí. La sucesión secundaria, si veníamos de una situación muy difícil donde las invasoras habían ganado terreno, donde las crecientes y decrecientes estaban muy bajas, la sucesión secundaria progresiva implica una dinámica al revés. Esto que ustedes ven acá, estas 4 etapas, son las que van a ver acá. Es decir, las especies invasoras empiezan a disminuir, las crecientes empiezan a aumentar, las decrecientes empiezan a aumentar más lentamente, ¿sí? Y hay un punto donde las invasoras disminuyen notablemente, las crecientes llegan a un máximo y también empiezan a disminuir y empiezan a aumentar nuevamente las especies decrecientes o deseables hacia una condición clímax. ¿Sí? Esto es al revés digamos, la situación al revés de lo que vimos en el gráfico o en el esquema anterior. Esto es una sucesión secundaria, es decir, una sucesión progresiva. Esto lo paso rápido. Quiero mostrarles. Este concepto es importante. Vieron que en el esquema de hoy
especies crecientes, decrecientes, yo le metí el concepto de condición. Es decir, de acuerdo a la dinámica de qué especies hay, empieza a aparecer el concepto de condición del pastizal. Y la condición del pastizal es el estado de la vegetación en un sitio y en un momento determinado, comparado con la comunidad clímax, es decir, con la situación clímax potencial de ese pastizal. Es el estado de salud del pastizal, basado en que el pastizal es capaz de producir en forma natural. Es decir, uno refleja la condición de acuerdo al potencial o a la condición clímax de ese potencial. ¿Sí? Entonces la condición puede ser excelente cuando está entre 75 a 100%, es decir, cuanto más cerca está de la situación clímax o potencial clímax, buena, regular o pobre, que es lo que veíamos hace un ratito. Y acá, a partir de este concepto de condición de un pastizal, de acuerdo a la dinámica de especies crecientes, decrecientes e invasoras, es que se empieza a aparecer un nuevo concepto que tiene que ver con los modelos de los pastizales, con los métodos sucesionales de los pastizales naturales. ¿Sí? Y el primer método que simula, digamos, el modelo sucesional tiene que ver con el modelo o el método ecológico. Y este modelo o método ecológico tiene en cuenta la presencia de cada especie en la vegetación clímax y la respuesta de la misma al pastoreo. Y las divide en crecientes, decrecientes e invasoras, como las que ya vimos. Pero después aparece otro modelo sucesional, que es el modelo utilitario. Y este modelo utilitario considera la vegetación actual y se tiene en cuenta la preferencia animal y el valor forrajero. Y clasifica las especies en deseables, intermedias o indeseables. Vamos de vuelta. Sí. Vamos de vuelta. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que un pastizal natural, que puede estar en una condición clímax, tiene un disturbio, ese disturbio ocasiona una sucesión vegetal, original y primaria. Sí. Si es regresiva, la condición de ese pastizal, según el método ecológico, puede ir de excelente a pobre y tiene en cuenta el tipo de especies que tiene ese pastizal y la clasifica en decreciente, crecientes e invasoras. Pero después hay otro modelo sucesional o método que se llama utilitario, donde clasifica a la dinámica de especies, ya no las clasifica como decreciente, creciente e invasora, las clasifica de acuerdo a la preferencia animal, es decir, a la palatabilidad y al valor de la calidad forrajera, en deseables, intermedias o indeseables. Método utilitario. Entonces, el método ecológico clasifica las especies de acuerdo a Ecológico. la presencia de la especie Sí. y la respuesta del pastoreo en decrecientes, que son aquellas especies dominantes de la vegetación clímax, Sí, eso sí. que desaparecen con el sobreuso o pastoreo continuo debido a su alta palatabilidad, es decir, son especies muy palatables, muy buscadas por los animales y que empiezan a decrecer rápidamente cuando existe un sobrepastoreo. Las especies crecientes, que son las especies menos preferibles, no quiere decir no preferible, menos preferibles que la anterior, que tienen una abundancia relativa, ¿sí? Y que tienen una palatabilidad intermedia a baja. Y luego están las especies invasoras, es decir, aquellas especies que no son preferibles ni palatables por los animales y que aparecen una vez que las crecientes y decrecientes disminuyen. Este es el método ecológico,
el que tiene en cuenta la presencia de la especie y la respuesta del animal al pastoreo. ¿Sí? Y después está el método utilitario, que clasifica las especies de acuerdo a la calidad y a la palatabilidad de las especies, es decir, la preferencia animal y a la calidad de esa especie. Y ese método utilitario las clasifica como deseables, menos deseables e indeseables. Las deseables son las perennes, las que primero son pastoreadas por los animales, las que dominan en zonas cerradas, es decir, en aquellos lotes que no son pastoreados, hay mucha presencia, ¿sí? mucha cobertura de esta especie. Son muy competitivas, muy palatables, es decir, muy buscadas por el animal. Después vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son consideradas especies deseables. Luego aparecen las especies menos deseables, siguen siendo perennes, aumentan cuando los potreros tienen un periodo largo de descanso, son muy hábiles al sobrepastoreo, es decir, tienen mayor capacidad de adaptarse al sobrepastoreo. Y luego aparecen las especies indeseables. Para el método utilitario, indeseables. Para el método ecológico, invasoras. Las especies indeseables son las no pastoreadas, las que no son palatables, generalmente son especies anuales, es decir, que cumplen su ciclo vegetativo reproductivo en un año, eventualmente pueden llegar a ser plantas tóxicas, es decir, justamente los animales muchas veces no la pastorean porque son especies tóxicas, por ejemplo la alfalfa chilena, que no está en el secano, pero sí está en el área bajo riego. ¿Sí? Y son especies que invaden lotes o cultivos abandonados. ¿Hasta ahí estamos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Aumenta con el descanso. Vamos, por ahora preguntas no. Bien. ¿Se acuerdan que el método ecológico, de acuerdo a las crecientes, decrecientes e invasoras, clasificaba la condición como excelente, buena, regular y mala? Sí. El otro método, el método utilitario, utiliza la condición de las especies deseables, menos deseables e indeseables y arma este esquema de porcentaje de condición. ¿Sí? Es decir, la condición de especies deseables se da cuando, por ejemplo, el porcentaje de la condición es alrededor del 10%. Miren esto, acá lo van a entender mejor. Este es un esquema de sucesión ecológica, de sucesión vegetal. Condición buena, Pobre. condición pobre o regular a pobre, y esta es una condición muy pobre. Esta es una foto de la dinámica de sucesión vegetal de un pastizal natural. ¿Sí? Es una tendencia de una sucesión regresiva, porque acá las especies crecientes empiezan a disminuir y empiezan a aumentar las especies decrecientes, según el método ecológico. Si miramos el método utilitario, especies deseables empiezan a desaparecer y a aparecer las menos deseables.
Y si esa sucesión regresiva sigue intensificándose, empieza a aparecer las especies invasoras o no deseables en el caso del método utilitario. Esto es un esquema o 3 fotos que marcan la condición de un pastizal natural desde una condición clímax a una condición muy pobre. Y esto se puede dar o por una cuestión antrópica, por manejo del pastoreo, por una cuestión natural que puede ser por la sequía o por la combinación de ambos factores. Entonces, el modelo, ¿estamos hasta ahí o alguna pregunta? Hasta acá estamos. Vamos. ¿Estamos? ¿Muy complicado? Para revisarlo con detenimiento, se diría. Sí. Muy detenidamente. A ver cuántas diapos nos quedan. Como 800. No, 27. 50 de 27. Porque lo veo que están callados. A ver. Bien. Entonces, el modelo sucesional tiene en cuenta la condición del pastizal de excelente a pobre. Es decir, de una condición clímax excelente de 75% más a una condición del pastizal pobre con alrededor de 25% o menos del potencial de la situación clímax que podríamos tener. Y eso básicamente se da por, entre otros factores, por el sobrepastoreo, es decir, la carga animal, La carga. que puede ser alta o baja. Luego aparece otro concepto importante que tiene que ver con la tendencia del pastizal. Es decir, una cosa es la condición, es decir, cómo está. Si está excelente, bueno, regular o pobre. Pero otro concepto importante que tiene este modelo sucesional es la tendencia del pastizal. Es decir, hacia dónde va esa tendencia. ¿Sí? Si tiene una tendencia a empeorar o tiene una tendencia a mantenerse en equilibrio o tiene una tendencia a mejorar. ¿Sí? La condición es la foto de cómo está y la tendencia es hacia dónde va esa condición. ¿Sí? Por eso este gráfico, acá dice dirección del pastizal, es decir, hacia dónde. Si va hacia una condición regular a pobre o va hacia una tendencia a mejorar. Acá, bueno, acá dice lo que yo les venía diciendo, pero que voy a poner la condición del pastizal describe el estado actual del mismo, pero no indica su dinámica, es decir, la tendencia. La tendencia es la dirección de hacia dónde va la condición de ese pastizal. Y puede ser progresiva, estable o regresiva, es decir, puede ser positiva, puede mantenerse estable, la tendencia puede ser estable, es decir, que se mantenga como está, o puede ser regresiva o negativa. El hecho de que un pastizal esté en condición pobre no significa que el manejo actual sea desacertado. Únicamente a través de la tendencia podemos afirmarlo o no. ¿Se entiende esto? Es decir, supónganse que ustedes mañana van a un pastizal y se encuentran con esta situación. Según el modelo del pastizal, el modelo sucesional, se encuentra con un pastizal pobre. Es decir, que están en un 25% o menos de la condición clímax potencial. Y
ustedes afirman de que el manejo de ese pastizal es malo. Y eso es un error. Vos podés afirmar que la condición es pobre. Lo que no podés afirmar es que el manejo es malo. Es decir, el manejo del pastizal es malo. Porque puede ser que la tendencia sea positiva o progresiva y que esté, digamos que los cambios en el pastizal se den muy lento, pero que el manejo es el adecuado. Eso es lo que te quiere decir este último concepto. Y estos son algunos de los indicadores de la tendencia. Es decir, ¿qué miramos para determinar que la tendencia es estable, regresiva o progresiva? Plantas muertas o marchitas, poca producción de semilla, es decir, mirar el banco de semilla en el suelo, mirar si hay especies panojadas, la compactación del suelo podemos mirar si hay señales de escurrimiento, es decir, de que hay escorrentía de agua sobre la superficie, si hay mucho porcentaje de suelo desnudo, si hay ausencia de especies deseables en forma de plántulas, si hay acumulaciones, cuando hablo de acumulaciones es mucho material sin ser pastoreado, es decir, plantas enteras por mucho tiempo sin ser pastoreadas. Si hay una arbustización, es decir, si vemos que la tendencia del pastizal es que cada vez haya mayor cobertura de arbustos. Podemos mirar el vigor de las plantas, qué tal es el vigor de las plantas, si hay plantas pequeñas, de coronas pequeñas, o de plantas de corona muy grande. Podemos mirar cuestiones en la infiltración de ese suelo. Podemos mirar el mantillo, es decir, el mantillo es toda esa brosa en descomposición que está sobre el suelo. Si hay mucho mantillo, seguramente la infiltración va a ser mejor, y si hay mejor infiltración, la erosión hídrica va a ser menor. Podemos mirar matas en pedestal, es decir, ¿qué quiere decir matas en pedestal? Es decir, nosotros miramos algunas especies y puede ser que haya corrido agua, erosión hídrica y eólica, y que, por ejemplo, estén con raíces en descubierto. Todos estos aspectos uno puede mirar para establecer qué tendencia tiene ese pastizal, si estable, positiva o negativa. Este que vimos recién era el modelo, digamos, cómo se trabaja con el modelo sucesional, ¿sí? Con especies invasoras, decrecientes, crecientes, y con la condición y la tendencia de un pastizal. Luego, hay otro tipo de modelo de teoría que se llama la teoría de los estados y transiciones. Y este modelo o esta teoría ya tiene varias historias, digamos, muchos años, y lo que te dice es que las respuestas no lineales al pastoreo, la inercia demográfica de ciertas poblaciones, las prioridades en la competencia, la influencia del fuego, son algunas de las razones que explican la falla del modelo sucesional, es decir, del modelo anterior. ¿Sí? Entonces, en 1989, Westerboy presenta el modelo alternativo denominado estados y transiciones. ¿Y qué dice este modelo de estados y transiciones? Describe de otra manera los cambios en el pastizal.
y dice que la dinámica de la vegetación en términos de un grupo de estados y un grupo de transiciones entre estados, donde los cambios de un estado a otro no son necesariamente graduales ni reversibles y deben tenerse en cuenta otros eventos distintos al pastoreo, como la condición climática, la condición de incendios, la cuestión de inundaciones, fertilizaciones, quemas prescriptas, y propone realizar un manejo más oportunista del pastizal. ¿Sí? Lo que dice este modelo es que no necesariamente las transiciones de los pastizales se deben al sobrepastoreo o a la carga animal, sino que intervienen otros factores como el fuego, la condición climática, los manejos antrópicos, y que esas transiciones de estados en estados no son tan reversibles o irreversibles. Entonces llama a estados, él llama a estados a cajas con números romanos. Ahora vamos a ver un ejemplo. A cajas con números romanos. El de más bajo corresponde a la situación menos deteriorada y el número romano más alto a la más deteriorada. ¿Sí? Desplazamientos verticales implican cambios en la fisonomía de la vegetación. Hacia arriba, las más productivas, y hacia abajo, las menos productivas. No se mareen con esto, que ahora vamos a ver un ejemplo. Y las transiciones, él llama transiciones que se identifican con flechas. Las flechas más gruesas tienen mayor probabilidad de ocurrencia y las flechas más finas menos probabilidad de ocurrencia. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esta es una estepa graminosa con arbustos, por ejemplo, acá hay una estepa graminosa con arbustos, alta cobertura y diversidad florística, ¿sí? Y que puede pasar a hay grandes posibilidades, miren el grosor de la flecha, tiene grandes probabilidades de pasar a un estado de graminosa, alta cobertura y diversidad florística, aumento de la importancia de estipa paposa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay este estado tiene gran probabilidad de pasar a donde los arbustos ya disminuyen. Eso es lo que te quiere decir. O también, en un escalón más abajo, tiene grandes posibilidades, por el grosor de la flecha, de pasar a una estepa arbustiva graminosa media alta, con cobertura de herbáceas, donde dominan estipa tenuis. ¿Sí? La estipa tenuis es una especie menos palatable que la paposa. Este es un estado de mayor jerarquía que por eso está abajo y no está arriba, pero que tiene grandes posibilidades de que ocurra. Este sería un deterioro del pastizal. Esto sería una situación progresiva. Y miren esta flecha te indica que si desde esta situación 1 pasa a la situación 3 o 2 y 3, existe poca probabilidad de que este estado de estepa arbustiva graminosa pase a una estepa graminosa de baja cobertura y de diversidad florística. Baja cobertura de costra, suelo desnudo, con encostramiento vesicular. Es decir, lo que te quiere decir que si llegó a esta etapa, existe una baja probabilidad de que ocurra esta etapa, esta condición del pastizal. Pero sí existe, si llegaste a esta etapa, existe una gran probabilidad de que la condición de este pastizal vaya a esta condición, que es una estepa arbustiva, baja cobertura de herbácea, es decir, predominan los arbustos, alto porcentaje de suelo desnudo, ¿sí? Es un estado inferior. Este estado pasa a un estado inferior, donde hay mucha presencia de arbustos.
¿sí? Este es bueno, acá hay más cosas para ver, pero este es el modelo de estados y transiciones. Es diferente al modelo sucesional. El modelo sucesional utiliza especies deseables e indeseables, invasoras, utiliza la condición regular, pobre, buena o excelente, y utiliza la tendencia, si es estable, progresiva o regresiva. El modelo de estados y transiciones toma en cuenta estados del pastizal y posibilidades, si va para arriba, de que ese pastizal sea progresivo, o si va para abajo el estado, que sea regresivo. Y utiliza las flechas simulando las probabilidades de que ocurra uno u otro estado. Si las flechas son gruesas, tiene grandes posibilidades de pasar de este estado a este estado. Si las flechas son finas, hay bajas probabilidades de pasar de ese estado al otro. Son diferentes modelos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Muy enquilombado? Bastantita información, pero bueno, estamos todavía. Son diferentes modelos. Mírenlo, piénsenlo de esta forma. Son modelos o teorías que utilizan diferentes enfoques para caracterizar un pastizal, y ver cuál va a ser la dinámica de ese pastizal. Si va a ser progresivo o regresivo, y hacia dónde va, y qué probabilidades hay. Son diferentes modelos. El modelo sucesional mira la condición y la tendencia a partir de especies invasoras, crecientes y decrecientes, o deseables, no deseables, y el modelo de estados y transiciones supone estados de pastizal, y a partir de ahí, si la flecha va para arriba o para abajo, supone regresiones o progresiones de ese estado principal. Y a partir de la flecha, lo que te dice son las probabilidades de que eso ocurra o no. ¿Se entiende? Luego aparece el concepto de sitio. Sitio es un tipo distinto de pastizal que se diferencia de otro por su habilidad para producir una comunidad vegetal característica. Se lo define por características permanentes, tales como pendiente, pedregosidad, humedad permanente, algún otro parámetro como profundidad del suelo, nutrientes en materia orgánica. El sitio es producto de factores edáficos, climáticos, fisiográficos, topográficos y ambientales. ¿Qué es esto? ¿Quién me puede decir qué es esto? Sitio. Mallín. Un machine. Un mallín. No sé quién habló, pero un mallín. Eso es un sitio. Un sitio es un lugar con determinadas características diferenciales que están dentro de un ecosistema de pastizal. Si ustedes recorren la línea sur, desde Valcheta hasta la precordillera, se van a encontrar, y cuando uno se va hacia Comayo, Pilca, Onelli, se va a encontrar a la orilla de la ruta, Jacobasi, con muchos tipos de estos, muchos lugares de mallines que están en medio de la estepa. Estos son los sitios. Vuelvo al concepto. Sitio es un tipo distinto del pastizal que se diferencia de otro o de su alrededor por producir una comunidad vegetal característica.
y tiene ese sitio tiene algunas características como mayor humedad, mayor producción de forraje, y se da por algún factor edáfico, climático, topográfico. ¿Sí? El ejemplo más claro es los mallines que están en medio de los pastizales naturales o de las estepas de nuestra región. ¿Todos conocen el mallín? ¿Todos lo han visto? Sí. Desde la ruta nomás. Los mallines son microcuencas que se abastecen de humedad de todo su alrededor y en general son lugares donde tienen mayor contenido de humedad, por eso crecen las pasturas que crecen o los pastizales que crecen en ese mallín son de mayor producción y calidad y de diversidad de especies, diferente a la que hay acá arriba. Miren lo que hay acá arriba. Acá arriba, el pastizal natural que está acá arriba no es el mismo que está acá. Entonces, los mallines son microcuencas que están en un determinado territorio y que se abastecen de mayor humedad a causa de agua que corre hacia la parte inferior de ese mallín. ¿Sí? Empieza a aparecer otro concepto importante que es la especie clave. ¿Cuáles son las especies claves o indicadoras? Son aquellas especies sobre las que se efectúan las observaciones para tomar decisiones de manejo. Y esta especie clave debe cumplir dos requisitos importantes. Primero, ser abundante, es decir, tener mucha cobertura donde yo lo estoy evaluando. Y segundo lugar, ser de alta preferencia animal, es decir, muy palatable. En general, las especies claves son las especies decrecientes. Las que hoy hablábamos de especies decrecientes, es decir, aquellas que son muy palatables y que cuando hay un disturbio muy grande y regresivo empiezan a desaparecer, bueno, son estas las especies claves. Son las especies claves o indicadoras. ¿Sí? Y para que una especie sea considerada clave o indicadora, debe cumplir dos requisitos. Ser abundante en cobertura, en número de plantas por unidad de superficie, y ser de alta palatabilidad o preferencia animal. Después tenemos la especie indicadora, que es aquella especie decreciente, también decreciente, de alta preferencia animal, prescindiendo de su carácter de abundancia. Es decir, especie indicadora es similar a la clave, pero puede prescindir del carácter de abundancia, de mucha presencia en cuanto a cobertura, a número de individuos en un pastizal. Pero sí debe cumplir con el requisito de ser palatable o de preferencia animal. Luego tenemos las especies acompañantes. Las especies forrajeras acompañantes son las especies que por su abundancia y su menos preferencia por los animales son consideradas como un grupo intermedio. Estas son las especies crecientes, las que hoy hablábamos de especies crecientes, bueno, son estas, son las especies acompañantes. ¿Sí? Son especies que son abundantes, pero son menos preferidas. Profe, ¿y cuáles serían ahí? ¿Algún ejemplo te referís? Sí. Stipa tenuis, por ejemplo. Ya la vamos a ver en foto en la clase que viene. Stipa tenuis podría ser una. Paposa podría ser otra. Pictoquetium napotaense, flechilla negra podría ser otra. Hay varias. ¿Sí? Poaligularis es una especie clave.
Stipa clarasi es una especie clave. Es clave porque cuando está en abundancia y es muy palatable y muy preferida por los animales. ¿Sí? Hecho. Acá vemos algún ejemplo. Zorro. Acá vemos algún ejemplo de acompañantes. Fina, flechilla fina, lo que yo te decía, flechilla negra, Pictoquebium napotaense, Coirón. Poa lanuginosa, Bola de zorro de la primera. Stipa especiosa, Schimus barbatus, que es una especie anual, Coirón. Cebadilla, también especie anual o bianual. Estas son diferentes especies acompañantes. Estas son especies claves o indicadoras. Aparece también un nuevo concepto que es el factor de uso, que es el factor de uso de un pastizal. Es el porcentaje de la producción anual de forraje que puede ser consumido sin comprometer la producción, reproducción y perennidad o longevidad de la especie. Este factor varía para cada especie, pero en general se usa un 50-60% como promedio. ¿Sí? ¿Qué es el factor de uso? Si mi pastizal natural produce al año 500 kilos de materia seca, mi factor de uso me indica que yo en promedio puedo comer, digamos que los animales pueden pastorear y consumir entre un 50 y un 60% de esos 500 kilos. Es decir, puedo comer 250, 270 kilos. El resto lo tengo que dejar como remanente para no comprometer la producción, reproducción, es decir, la multiplicación de esa especie y la longevidad o perennidad de la especie. ¿Se entiende lo que es el factor de uso? Sí. Y después está ¿Sí? el grado de uso, El grado de uso. ¿sí? Que hace referencia a la intensidad de pastoreo. ¿Se acuerdan del concepto de intensidad de pastoreo? Sí. Bueno, a esto hace referencia al grado de uso. Es el porcentaje, ¿sí?, que yo puedo pastorear de una especie o de un pastizal. ¿Sí? Y ese grado de uso se clasifica en sin utilización, despunte, comido hasta cerca de la mitad y comido al ras. Usa esta escala. Puede ser intenso, adecuado, sin uso o ligeramente sin uso. ¿Sí? Eso es el grado de uso. Bueno, acá está la clasificación: despunta, adecuado, intenso y severo. Así se clasifica el grado de uso. Esto ya está. Hasta ahí, porque esto ya no es. Hasta ahí. Grado de uso. 50-50. ¿Preguntas? Pregunta. Digerido. No, primero vamos a leer la bibliografía y después cualquier cosa te consulto. Por ahora tengo un montón de información, falta ordenar nomás. Bueno, léanla tranquilo, ordénenla en su cabeza. Hay conceptos de tipo de grado de uso, tipo de uso. ¿Sí? Perdón, factor de uso. Hay conceptos de tendencia, condición, especie clave, especie acompañante,
Hay varios conceptos. Hay dos modelos que miran la condición del pastizal. ¿Sí? Miren todo eso, léanlo y cuanto mucho el jueves repasamos de vuelta. Bueno, dale, dale. Hecho. ¿Preguntas? Por ahora no. Bien, nos vemos el jueves entonces a las 7 de la mañana. Bueno, Dale, Juan, dale, dale. Bueno, sí. Chao chicos, buena semana. chao. Bueno, gracias. Hasta el jueves. Jueves.